Esta historia no me pertenece. Créditos a Hydra 523 de fanficción. Capítulo 3. Parecía ser un día normal para Jon, que estaba entrenando con su medio hermano Robb bajo la supervisión del maestro de armas Rodrik Cassel. Al menos hasta que uno de los cachorros de lobo vargo empezó a ladrar frenéticamente. No pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de los otros lobos wargos se unieran, haciendo que todos en el patio dejaran lo que estaban haciendo y se preguntaran qué estaba pasando. Solo su fiel compañero fantasma permanecía en silencio, aunque parecía sumamente angustiado y miraba hacia el oeste. Luego, Jon trató de buscar lo que parecía estar perturbando a los lobos jóvenes, lo cual no tardó mucho en encontrarlo. Hacia el oeste, una especie de pájaro volaba sobre Wolfsword. Sin embargo, esta ave no se parecía a ninguna que hubiera visto jamás. Por un lado, parecía más grande y volaba más rápido incluso que un halcón durante una inmersión. Además, tenía un color gris uniforme y una forma inusual. Cuando estaba casi por encima de la torre del homenaje, de repente comenzó a cambiar de dirección y continuó volando en un patrón circular sobre sus cabezas. Mientras hacía eso, escucharon un ruido sordo proveniente de arriba, casi con certeza del llamado pájaro. Mientras tanto, los guardias de todo el torreón se sobresaltaron y empezaron a coger sus armas. Vio a su padre saliendo del torreón, alerta ante cualquier peligro con su gran espada Valkyrie en la mano. Ser Rodrik, ¿de dónde viene este ruido? Estamos bajo ataque. El maestro de armas señaló hacia arriba y dijo: no lo sé, mi señor, parece que hay una especie de dragón volando sobre nosotros. Jon no estaba seguro de que fuera un dragón, ya que no se parecía en nada a los pocos bocetos de los libros que había leído o las historias que había escuchado. Sin embargo, tampoco sabía nada más que pudiera ser. Si realmente es un dragón y quiere atacarnos, entonces estamos condenados en cualquier caso. Ve a la armería inmediatamente y mira si nos quedan escorpiones de la época de la danza. Ordenó Lord Stark. Luego, Jon volvió a mirar hacia arriba y vio que el supuesto dragón había dejado de volar en círculos sobre Winterfell. En cambio, comenzó a volar de regreso hacia el oeste y se llevó consigo su ruido sordo. Una vez que el estruendo desapareció, el silencio permaneció en el patio, solo interrumpido por el ladrido ocasional de un cachorro de lobo vargo agitado. Al menos hasta que Lord Stark finalmente ordenó: que alguien vaya a buscar al maestro Luwin, pídale que traiga todos los libros que tenemos sobre dragones o cualquier otra criatura voladora gigante, y tráigalo a mi solar. Robb y Jon, vengan conmigo. Luego regresó al torreón, claramente esperando que Robb y Jon lo siguieran. Jon revisó por primera vez a Ghost, su cachorro de lobo vargo, que estaba menos agitado ahora que el dragón se había ido. Después de concluir que su cachorro estaba efectivamente bien, corrió tras su padre, seguido por su compañero. En el camino, vio a su media hermana Sansa consolando a su propia dama, la loba vargo. No sabía por qué alguien le daría a un peligroso depredador supremo un nombre que sonaba tan inocente, pero tenía que estar de acuerdo en que Lady era la cachorra más gentil y de mejor comportamiento de la camada. Esto contrastaba con Shaggy Dog, el lobo de su hermano pequeño Rickon, a quien todavía podía oír ladrar incluso ahora que el peligro había pasado. Luego casi se topa con su otra hermana verdadera, Arya, que definitivamente no venía de sus lecciones con la secta Mordane. Por las hojas de los árboles y las manchas de barro en su ropa, concluyó que debía haber estado trepando a los árboles en el bosque de dioses, probablemente con su hermano Bran. «Oye Jon, ¿viste el dragón?», preguntó con entusiasmo. Era enorme, hacía mucho ruido y volaba extremadamente rápido. «Sí, también lo vi, hermanita, aunque no estoy seguro de si realmente era un dragón. Parecía de alguna manera diferente a lo que la vieja Nan contaba en sus historias». «¿Qué otras criaturas son tan grandes y pueden volar entonces?», Arya respondió sin divertirse. «Espero que vuelva, me gustaría mucho montar uno algún día». Jon pensó que era mucho más probable que un dragón los quemara hasta convertirlos en cenizas en lugar de dejarlos montarlo, pero decidió dejar el tema. Como Jon no quería que su padre lo esperara, rápidamente se disculpó y continuó hacia el solar de su padre. Llegó y vio a su señor padre escribiendo cartas. Parecían estar dirigidas a Lord Glover de Devood Mote, Lord Tallar de la Plaza de Torren y Lord Ryswell de los Rills. Cuando terminó la última carta, su señor padre suspiró y les puso su sello a los tres. Esta ya iba a ser una semana agotadora, con el grupo de Robert llegando en 5 días. Ahora no solo tengo que ocuparme de albergar al grupo del rey durante un mes, sino también descubrir que, en nombre de los dioses, era esa criatura voladora.
Entonces el padre de Jon pareció tener una idea y habló con su hermano. Entonces, Rob, para prepararte para tus deberes en el futuro, quiero saber tu opinión sobre esta situación. ¿Qué crees que pasó y qué deberíamos hacer? ¿Hacer en respuesta? Rob, sorprendido de que su padre le pidiera su opinión, pensó en las preguntas por unos momentos antes de responder. Bueno, padre, la explicación más fácil que se me ocurre es que era algún dragón salvaje u otra criatura que estaba viajando o buscando. Buscaba una presa fácil, aunque solo recibí algunas miradas de él, mientras buscaba a mi angustiado lobo o algo. En cuanto a qué hacer en respuesta, creo que probablemente deberíamos reparar los escorpiones o crear otros nuevos. Si bien me temo que es poco probable que funcionen contra dragones reales, al menos nos darán una oportunidad de luchar si vamos a ser atacados. Lo que es aún más importante es que deberíamos informar a nuestro abanderado de la amenaza y aconsejarle que haga lo mismo. Jon estuvo mayoritariamente de acuerdo con su verdadero hermano. Sin embargo, algo no le sentó bien. Debió notarse en su rostro, porque su padre le preguntó: Jon, parece que tienes algo que agregar, compártelo con nosotros. De mala gana, Jon respondió: Padre, vi a la criatura llegar y salir. Venía y se dirigía exactamente en la misma dirección en el oeste. Y cuando voló sobre nosotros, voló en círculos perfectos sobre nuestra fortaleza. Como Rob, al principio pensé que era solo una criatura salvaje. Sin embargo, me di cuenta de que este comportamiento es completamente diferente a cualquier tipo de criatura salvaje que conozco. Si tuviera que adivinar algo, diría que nos estaba explorando. Lord Eddard Stark suspiró de nuevo. Lo que dijiste, Jon, también es lo que temo. Parecía demasiado controlado para ser una bestia salvaje. Sin embargo, no he oído hablar de ningún reino o individuo con tales criaturas bajo su mando. Desde la muerte del último dragón Targaryen. Mi esperanza es que este sea un único dragón resurgido bajo el control de alguien de ascendencia valiria. Si bien eso sería malo, al menos significa que sabemos a qué nos enfrentamos. Lo que más temo es que sea un explorador de un imperio avanzado más allá del mar del atardecer. Si ese es el caso, entonces pronto podríamos enfrentar una invasión del norte por parte de ese reino. Desafortunadamente, no se sabe nada más al oeste que Lonely Light, por lo que si realmente son de allí, no sabremos nada sobre ellos en absoluto. Sin embargo, también podría darse el caso de que no sean una fuerza invasora en absoluto, sino un grupo de exploradores de un imperio que intentan encontrar pacíficamente nuevas oportunidades comerciales. Por lo tanto, no debemos asumir que son invasores si los amos de la criatura voladora son realmente de más allá del mar del atardecer. Lord Stark luego tomó un mapa y lo colocó sobre su escritorio. El mapa, que era el más detallado en posesión del padre de Jon, mostraba todo el norte con la mayoría de los asentamientos más grandes marcados. Sabemos que el dragón vino del oeste. Desde la muerte de la casa Fisher, desafortunadamente ya no tenemos grandes asentamientos en esa área y ningún torreón que albergue cuervos al noroeste del asiento de Risuel. Una fuerza invasora podría aterrizar en cualquier lugar. Entre Ridge y de Wormote no supimos nada de ello durante semanas. Si esta criatura voladora es realmente un explorador de una fuerza invasora, probablemente ya hayan aterrizado en el oeste, ya que de lo contrario no tiene sentido llegar tan lejos tierra adentro. Rob y Jon parecieron sorprendidos después de la larga y deprimente evaluación de la situación por parte de su padre. Siendo el primero en recuperarse, Rob le preguntó a su padre: pero también podría ser un solo jinete de dragón, ¿verdad? ¿De dónde pudo haber venido? Lord Stark, esperando la pregunta, respondió al hermano de Jon: si el dragón estuviera controlado por un solo hombre, mi mejor suposición sería que era alguien del lejano norte, más allá del muro. Hay muchas historias de criaturas míticas más allá del muro. Como los gigantes y los hijos del bosque, por lo que un dragón u otra bestia voladora no estaría fuera de lugar allí. Además, el bastardo Targaryen Brynden Rivers desapareció en esa zona hace años, por lo que el jinete del dragón bien podría ser uno de sus descendientes quienes lograron incubar un huevo de dragón. Una posibilidad más siniestra es que un salvaje lograra domesticar a alguna criatura mágica previamente desconocida que vivía más allá del muro. Si otros logran hacer lo mismo, estoy seguro de que dentro de unos años tendremos un nuevo rey más allá del muro atacándonos, aunque esta vez con una gran ventaja sobre nosotros. Una vez que los hermanos tuvieron algo de tiempo para contemplar la situación, su señor padre le preguntó a Rob: entonces, Rob, ahora que hemos determinado las fuentes más probables de la criatura voladora, ¿cuál crees que sería la mejor manera de responder? Después de pensar un rato, Rob respondió:
Creo que deberíamos informar a todos los señores que tienen una fortaleza en el oeste sobre esta criatura y pedirles que nos mantengan informados de cualquier avistamiento por su parte. Deberíamos pedirles que envíen un grupo de jinetes hacia el oeste para que podamos encontrar el escondite del jinete del dragón o el lugar de aterrizaje de los forasteros. Lo que es aún más importante es que deberíamos advertir a nuestros abanderados occidentales de la posibilidad de un ataque y pedirles que fabriquen escorpiones u otras armas similares. En caso de que la criatura viniera de más allá del muro, también debemos enviar un mensaje a la Guardia de la Noche preguntando si han visto tal criatura o si hay alguna señal que indique que ha surgido un nuevo rey más allá del muro. Lord Stark asintió ante esto. Bien dicho, Robb. La única parte importante que te perdiste es que también tendré que enviar un jinete al grupo del rey en el sur, informándoles de la posible amenaza. Robb, Jon, lo hiciste bien. Hoy, estás despedido. Ambos hermanos se despidieron entonces, todavía inseguros sobre la naturaleza de la nueva amenaza al norte. No sabían que la mayoría de sus preguntas serían respondidas mañana, solo para ser reemplazadas por otras más y más extrañas. Capítulo 4. La gente de Winterfell parecía haberse calmado en gran medida tras la visita dracónica de ayer. Durante el desayuno, Lady Catelyn estaba reprendiendo a Arya por faltar a sus lecciones con la secta Mordane, mientras que el pupilo de su padre, Theon Greyjoy, le contaba algún tipo de historia a Robb. A juzgar por el sonrojo en el rostro de Robb, probablemente se trataba de su última conquista. Sin embargo, la repentina y apresurada entrada del maestre Luwin acabó con la fachada de normalidad. Milord, acabo de recibir misivas de Devout Motte y Torrens Square. Ambos informaron que una criatura voladora llegó desde el oeste, voló en círculos sobre sus fortalezas y voló de regreso. Dijo el maestro Luwin mientras le entregaba las misivas al padre de Jon. Mientras Lord Stark leía, Robb, el verdadero hermano de Jon, que ya no estaba interesado en las historias de Theon, se sentó a su lado. Jon, ¿significa esto que hay aún más criaturas de este tipo volando por ahí? Me lo imagino, Robb. No hay manera de que una criatura pudiera haber volado hasta Bosque Espeso, la plaza de Torren, Invernalia y regresar al oeste en un solo día. Los libros decían que incluso los dragones tenían que descansar después de volar 1000 millas. Lo que es aún más preocupante es que sus amos parecían conocer la ubicación de las 3 mayores fortalezas en el noroeste. Malditos sean los otros. Jon, eso significa que son parte de un grupo grande. Peor aún, ya deben haber interrogado a los aldeanos del oeste. Dioses, espero que no sean invasores. Al mismo tiempo, Lord Stark acababa de terminar de leer las misivas y abrió la boca para hacer un anuncio. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, fue interrumpido por los ladridos de unos cachorros de lobo huargo. El dragón ha vuelto. Arya gritó felizmente antes de salir corriendo del gran salón. Jon, Robb y los demás la siguieron rápidamente afuera, acompañados por algunos lobos muy agitados. Aún corriendo, Jon entró al patio para ver a la criatura voladora en el cielo, llegando nuevamente desde el oeste. Sin embargo, a diferencia de ayer, voló sobre el castillo antes de darse la vuelta inmediatamente y llevar su ruido antinatural hacia el oeste. Mira, se le cayó algo. Exclamó Arya mientras señalaba un pequeño objeto sujeto a una gran vela blanca que caía lentamente del cielo. Lord Stark se puso alerta de inmediato y ordenó: todos, regresen al interior de la torre ahora. Guardias, verifiquen dónde cae el objeto y rodéenlo inmediatamente después de aterrizar. Jon, al igual que sus medio hermanos, fue conducido inmediatamente al interior. Como Jon todavía quería saber qué dejó caer la criatura, corrió detrás de Bran y Arya hacia la ventana más cercana. Afortunadamente, encontró un buen lugar justo a tiempo para ver el objeto aterrizar y quedar cubierto por su gigantesca vela blanca. Por orden de Lord Stark, el objeto fue inmediatamente rodeado por todos los guardias que lo observaban cautelosamente en busca de cualquier movimiento sospechoso. Un minuto después de observar en silencio, la vela seguía colocada sobre el objeto exactamente de la misma manera. Como no parecía que el objeto fuera a atacarlos, el padre de Jon ordenó a los guardias que quitaran la vela blanca para descubrir lo que había caído en su patio. Parecía que la vela estaba unida al objeto con cuerdas finas, que eran muy fáciles de cortar. Un minuto después de retirar la vela, el misterioso objeto quedó descubierto. Casi decepcionado, el misterioso objeto resultó ser simplemente una especie de cofre con una carta adjunta. Al no encontrar nada más debajo de la vela, Lord Stark ordenó que llevaran el cofre a su solar y tomó la carta para él.
Sus hermanos menores decidieron entonces que la advertencia de Lord Stark ya no era válida y volvieron corriendo para ver la vela, seguidos por sus lobos y el propio Jon. Mientras se llevaban el cofre, la vela todavía estaba dentro del patio. Más importante aún, la vela no era una vela común ni corriente. Su tela parecía extremadamente suave, comparable a los mejores vestidos de Sansa y diferente a cualquier otro material que hubiera visto jamás. Jon se maravilló de la cantidad de oro que los posibles invasores habían gastado solo en esta vela, que sabían que perderían después de usarla. Sin embargo, mientras Jon pensaba un poco más, se dio cuenta de que esas personas también podrían utilizar este invento de otras maneras. En lugar de solo un cofre, incluso podrían haber dejado caer a una persona armada de la criatura, dejándola aterrizar sin poner en riesgo a la criatura. Sin embargo, su media hermana Arya no pensó que la vela fuera tan interesante y regresó al torreón. Jon, que conocía a Arya desde hacía años, se dio cuenta de que iba a buscar el cofre e inmediatamente se movió para seguirla. Llegaron al solar de Lord Stark y vieron a su padre leyendo la carta con los ojos muy abiertos. El cofre, ahora abierto y de forma extraña, estaba sobre el escritorio de su padre. Al mirar dentro, Jon vio algunos libros nuevos, así como 2 botellas que contenían algún tipo de bebida. Sorprendentemente, ambas botellas estaban hechas del vidrio más transparente que jamás había visto. El padre de Jon ni siquiera los había notado entrar a su solar, lo cual, a juzgar por la expresión de su rostro, casi con certeza se debía a la carta que aún estaba leyendo. Arya vio eso y decidió que era una oportunidad de oro. Rápidamente se acercó al escritorio y tomó uno de los libros. Inmediatamente después de que Arya abrió el libro, Jon se dio cuenta de que incluso los libros en sí no se parecían a nada que hubiera visto jamás. No solo el pergamino del libro era más delgado y claro de lo que debería ser, sino que las letras que contenía también eran demasiado pequeñas y estaban escritas con demasiada perfección para cualquier escritor humano. ¿Te gusta lo que estás viendo? Tanto Arya como Jon se sorprendieron por la voz de su padre y levantaron la vista del libro para ver que había terminado la carta. Con voz exhausta, continuó. Arya, ¿podrías dejar ese libro y buscar a Robb y a tu madre? Arya inmediatamente obedeció y salió corriendo por la puerta. Jon, pensando que no lo querrían aquí, se dispuso a seguirlo, pero fue interrumpido por su padre. Jon, puedes quedarte. Sorprendido por este giro de los acontecimientos e intrigado por lo escrito en esa carta, Jon permaneció en la habitación. Padre, ¿puedo preguntar quién envió esa carta? Jon preguntó después de un momento, incapaz de contener su curiosidad. Por supuesto, Jon. Sin embargo, no estoy seguro de si creo que esas personas son lo que dicen. Mira, estas personas afirman ser de 2 imperios que existen no al otro lado del horizonte, sino en otro mundo completamente. Lo que es aún más difícil. Creer es que sus criaturas voladoras no son criaturas en absoluto, sino artilugios increíblemente avanzados. Toma, ¿por qué no lees esta carta mientras esperamos que Robb y Catelyn vengan? Impulsado por la curiosidad de ver esas afirmaciones por sí mismo, Jon agarró el extraño pergamino y comenzó a leer. Honorable señor Supremo Stark, como representantes de la República Federal de Alemania y el Reino de los Países Bajos, enviamos este mensaje para, con suerte, establecer buenas relaciones en el futuro. Debido a un fenómeno desconocido, a partir del día 11 de la cuarta luna del año 298 AC en su época, nuestros 3 países son vecinos. Ahora existe un portal semicircular de casi media milla de diámetro en medio de Stony Shore. Este portal conecta con parte de la frontera entre nuestras 2 naciones. Adjunto a esta carta encontrará un mapa de Stony Shore. Tenga en cuenta que la ubicación del portal está marcada en rojo. Uno de nuestros regalos, que se llama Atlas y tiene mapas de todo nuestro mundo, muestra con la misma marca donde se encuentra el portal en nuestras tierras. También queremos disculparnos en caso de que nuestras máquinas voladoras lo hayan asustado. A esas máquinas las llamamos aviones si están tripuladas y drones si no están tripuladas. En el futuro previsible, estas máquinas solo se utilizarán para exploración y transporte. Nuestras naciones esperan establecer relaciones pacíficas con las naciones de este mundo y, en particular, con nuestros nuevos vecinos. Fuera de circunstancias atenuantes extremas, ninguna de nuestras naciones irá a la guerra con ningún país de este mundo. En cambio, intentaremos resolver cualquier problema diplomáticamente. También nos gustaría informarle que se enviará un grupo diplomático a su residencia el día 19 de la cuarta luna.
Esto incluirá representantes de nuestras dos naciones, uno por la Unión Europea, que es una unión económica y monetaria a la que pertenecen ambos países, y algunos representantes de otras naciones miembros de dicha unión. Esperamos discutir oportunidades comerciales y establecer relaciones amistosas durante ese tiempo. Ese día nuestro grupo llegará en helicóptero, que es otro tipo de máquina voladora. Aterrizaremos en el campo de hierba a 300 pies al norte del torreón. Para facilitar nuestro encuentro futuro, hemos incluido algunos obsequios que le ayudarán a comprender nuestro mundo y nuestra historia. 3 libros describen respectivamente la historia de Alemania, la historia de los Países Bajos y un resumen de la historia general de nuestro mundo. Otro libro, el Atlas, muestra diferentes tipos de mapas de nuestro mundo y de los países individuales que lo componen. Finalmente, hemos incluido 2 botellas con bebidas de nuestro mundo para que disfrutes tú y tu familia. La bebida marrón se llama whisky y contiene una cantidad importante de alcohol. Por lo tanto, le recomendamos que solo lo comparta con personas mayores de 18 años y que tome pequeñas cantidades. La bebida negra, en cambio, que se encuentra en la otra botella de cristal, se llama cola y gusta mucho a los niños. Asegúrese de no agitar la botella antes de verterla en una taza. Tuyo sinceramente, el Ministro Federal de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Justo cuando John terminó de leer la carta, Lady Stark y Robb entraron al solar, seguidos por Arya. La dama de Winterfell, negándose a mirar en su dirección, le preguntó a su marido. Ned, ¿descubriste lo que había en esa carta? ¿Y por qué Arya y John siguen aquí? Ninguno de los dos necesita preocuparse por esas criaturas o sus amos. Por favor, Catelyn, Robb, siéntate. Le pedí a John que se quedara aquí. Ha crecido lo suficiente como para comprender nuestros asuntos importantes y es absolutamente leal a su familia. Además, sabes tan bien como yo que Robb le dirá a John lo que sea. Discutiremos aquí. Aunque a Lady Stark no pareció gustarle ese arreglo, no hizo comentarios al respecto mientras se sentaba junto a Robb. Una vez que todos se sentaron, el padre de John procedió a darles a Lady Stark y Robb la misma explicación que le había dado a John primero. La dama de Winterfell, sin embargo, se mostró escéptica ante sus afirmaciones. Ni siquiera los dragones podían volar tan rápido, y el hierro no podía flotar, y mucho menos volar. Kat, si hubieras preguntado esto antes de que llegaran estos artículos, habría estado completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, solo una mirada a estos libros debería ser suficiente para saber que no pueden ser hechos por manos humanas normales. Solo echa un vistazo a uno de los mapas de su llamado Atlas. Están creados con mucho más detalle y belleza de lo que el mejor cartógrafo de los 7 reinos podría esperar alcanzar. Entonces, o tienen algún tipo de magia de la que nunca hemos oído hablar, o están contando la verdad y en realidad tienen artilugios mucho más avanzados que cualquier cosa en este mundo. Incluso su mapa de Stone Shore está muy por delante incluso de nuestros mejores mapas de los alrededores de Winterfell, y sabemos con certeza que han estado allí durante solo 2 semanas como máximo. Luego, el padre de John les mostró el mapa de Stone Shore, que mostraba todos los asentamientos, ríos, bosques, tierras de cultivo, pastizales y montañas dentro de esa región con vívidos detalles utilizando todo tipo de colores diferentes. Una franja roja marcaba la supuesta ubicación del portal, que estaba aproximadamente a 60 millas al sur del pueblo de pescadores, el asentamiento más grande en la costa pedregosa. John se dio cuenta de que esta ubicación encajaba muy bien con la apariencia de las máquinas voladoras y la dirección de donde venían. Mientras Robb y John seguían mirando el hermoso mapa, su padre le dio a Lady Stark la carta para que la leyera. Inmediatamente después de leerlo, exclamó. A las 7. No podrían haber elegido un peor momento si lo hubieran intentado. Ned, ya tenemos que organizar la enorme fiesta del rey aquí por quién sabe cuánto tiempo. Ahora, no solo tenemos que hacer eso, sino que también tenemos para proporcionar un banquete y alojamiento para quién sabe cuántos dignatarios extranjeros y sus escoltas. Peor aún, si no mienten entre dientes, son de múltiples reinos fabulosamente ricos y poderosos. Lo sé, Kat. Sin embargo, estoy feliz de que no estén interesados en conquistarnos. No quiero que el norte se enfrente al tipo de armas que llevan si están usando máquinas voladoras o nada más como exploradores. Incluso mejor, esta podría ser una oportunidad para el norte. Por un lado, estoy ciertamente interesado en su pergamino especial y el vidrio que usaron para crear esas botellas. En ese momento, John notó que Arya le había arrebatado la carta a su madre. Demostrando que había leído todo, preguntó.
Papá, esos de otro mundo dicen que a los niños les gusta mucho la bebida de cola. ¿Puedo tomar un poco? De repente, el padre de Jon pareció darse cuenta de que Arya nunca había abandonado la habitación durante la discusión. Después de pensar por un momento, asintió con la cabeza. Bien. Arya, puedes beberla. Sin embargo, hay algunas condiciones. Primero debes dejar que un mozo de cocina tome un sorbo de la bebida para comprobar si hay veneno. En segundo lugar, debes compartirla con Bran, Rickon y Sansa. Gracias, padre. Arya exclamó alegremente antes de agarrar inmediatamente la botella negra y salir corriendo. Ned, deberías ser más estricto con ella. Arya todavía necesita ser castigada por faltar a sus lecciones de costura ayer. Kat, estos días son muy agotadores para todos nosotros, con todas esas cosas raras sucediendo justo cuando nos estamos preparando para la visita del rey. Prometo tenerlo en cuenta y castigarla después del rey y los representantes del otro mundo. Se han ido. Sin embargo, volvamos a los problemas que nos ocupan. ¿Crees que podrás conseguir alojamiento y comida para nuestros invitados extranjeros? Sospecho que no será fácil y tendremos que contratar algunos sirvientes temporales de Wintertown, pero deberíamos poder gestionarlo. Muy bien. Comenzaré a escribir cartas a todos nuestros abanderados, informándoles sobre la naturaleza de las máquinas voladoras y nuestros nuevos vecinos. Diré que, a menos que sean atacados primero, deben ignorar las máquinas voladoras. Bajo ninguna circunstancia deben si el norte es quien instiga un conflicto contra los imperios con ese tipo de armas. Sigo manteniendo mi decisión de ayer de enviar un equipo de jinetes de nuestro abanderado occidental. Sin embargo, el objetivo principal ahora debería ser investigar el llamado portal y ver si las afirmaciones de los extranjeros son ciertas y además deben informar lo que los extranjeros están haciendo alrededor del portal y en los pueblos vecinos. Robb, Jon. Quiero que empieces a leer sus libros. Catelyn y yo estaremos demasiado ocupados para leerlos a tiempo, así que confío en ustedes dos para buscar la información más importante. Intenta terminar el día antes de que llegue el rey y preséntamelo esa noche. Si es necesario, puedes contar con la ayuda del maestre Luwin para esta empresa. Oh dioses, eso me recuerda que debería enviar otro jinete al grupo del rey lo antes posible. Espero que esta carta sea prueba suficiente para que Robert se dé cuenta de la gravedad de esta situación. Jon, al darse cuenta de lo que era el despido, dijo: por supuesto, señor padre, agarró el atlas y salió de la habitación. Robb lo siguió rápidamente, quien había tomado uno de esos libros de historia. Robb, ¿la biblioteca? Jon le preguntó a su hermano, quien estuvo de acuerdo con la ubicación. No se dijeron más palabras durante el camino a la biblioteca, mientras ambos hermanos pensaban en el contenido de la carta y en las próximas llegadas no solo del rey, sino ahora también de los misteriosos extranjeros. Capítulo 5. Tyrion Lannister sería el primero en admitir que no era el mejor jinete de Poniente, no gracias a su baja estatura. Sin embargo, incluso él podría haber estado en Winterfell hace 15 días si no hubiera decidido hacerle compañía a su hermano Jaime. Eso no solo le costó días valiosos que sería mejor dedicar a explorar la maravillosa biblioteca de Invernalia, sino que incluso podría haberle robado la oportunidad de ver el primer dragón en un siglo. La culpa de esto podría recaer directamente en su dulce hermana y su 7 veces maldita timonera. Sin ese artilugio inútil que pasa más tiempo atrapado en el embarrado King's Road que cabalgando, su grupo fácilmente habría llegado a tiempo para ver al dragón, suponiendo que los Stark no se lo estuvieran inventando. Jaime Lannister, uno de los pocos miembros adultos de la familia a los que podía soportar, cabalgaba a su lado con su reluciente armadura dorada y su capa blanca de guardia real. Ya se habían quedado sin temas de qué hablar durante este viaje, incluso las noticias sobre dragones solo podían proporcionar un tema de conversación durante un tiempo. Tyrion luego miró hacia atrás para ver al noble Robert Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y primer hombre con muchos otros títulos, montando un caballo que se ganó el respeto de Tyrion por haber sobrevivido a este viaje hasta ahora. Era un amigable compañero de bebida, pero el rey gordo era un gobernante incompetente de los 7 reinos. Detrás de Robert iba la maldita timonera. En él estaban su dulce hermana Cersei, que felizmente le acortaría otra cabeza si tuviera la oportunidad, su sobrino y príncipe heredero Joffrey Baratheon, que parecía disfrutar que alguien le acortara la cabeza, su sobrina Myrcella y su sobrino Tommen. Los dos últimos eran en realidad niños perfectamente educados y dulces que disfrutaban escuchando sus historias, suponiendo que su hermana no lo interrumpiera. El interés de Tyrion se vio repentinamente atraído por el sonido de unos cascos.
Un ciclista se acercaba desde el norte, como ayer. Entonces Jaime, ¿quieres apostar un dragón dorado a que hubo otro llamado ataque de dragón? Jaime se rió y dijo, ¿sabes qué? Lo aceptaré. Definitivamente está aquí para disculparse por las fantasías del ciclista anterior. El jinete con librea Stark los pasó y se detuvo ante el rey. Su excelencia, la criatura voladora trajo otra visita a Winterfell. Esta vez cayó de un cofre y una carta. Lord Stark me ordenó que le entregara la carta y le aconsejara que la leyera inmediatamente después de la entrega. Tyrion le sonrió a su hermano y levantó la mano. ¿Por qué debería leer algo que nos hayan dado los Dragonspawn? El rey exclamó en voz alta, poniendo nervioso al jinete Stark. Su excelencia, por favor discúlpeme por mi mala elección de palabras. Lord Stark leyó la carta y mencionó que las criaturas voladoras eran en realidad artilugios de acero enviados por un imperio lejano, y no dragones. La carta debería explicar esto mejor que yo. El rey refunfuñó, agarró la carta y de mala gana comenzó a leerla. Jaime ahora levantó su mano hacia Tyrion. Bueno, Tyrion, un artilugio volador ciertamente no es un ataque de dragón. Tyrion no quiso disminuir la evidente alegría de Jaime por finalmente ganar una apuesta protestando por tecnicismos y le dio la moneda. Sin mencionar que ahora tenía otras cosas en qué pensar. La idea de un artilugio volador intrigó mucho a Tyrion. Siempre pensó que era imposible que los hombres volaran por sus propios medios, y cada historia que escuchaba sobre hombres que intentaban demostrar lo contrario terminaba en fracaso o muerte, principalmente en esta última. Sin embargo, la carta parecía demostrar lo contrario. Tyrion casi había renunciado a sus sueños infantiles de montar un dragón. Sin embargo, parecía que volar solo podría ser posible. Si tan solo supiera cómo construir tal artilugio. Pensando en esto, Tyrion miró al rey. De repente se le ocurrió que la carta que sostenía no estaba hecha de pergamino. Era de un blanco perfectamente claro por fuera y parecía estar escrito con una letra increíblemente limpia. Tyrion se dio cuenta de que la carta por sí sola era una prueba de la existencia de un imperio extranjero, ya que ni siquiera Miro Braavos podrían crearlo. Tanto el material como la letra inflamaron la curiosidad de Tyrion con respecto a este reino. ¿Qué diablos son los 7 infiernos? Dicen ser de otro mundo. Podrían haber escrito alguna tontería más creíble aquí. Tyrion pensó en esa afirmación por unos momentos. Finalmente, se dio cuenta de que no era mucho más inverosímil que ser un imperio del otro lado del mar del atardecer. Después de todo, en ese caso, la noticia sobre ellos debería haber llegado a Poniente hace años. ¿Le dieron a Ned una botella de alcohol especial? Bueno, tal vez esos extranjeros no sean tan malos. Conociendo a Ned, habrá mucho para que yo pruebe. Será mejor que traigan más de esas cosas cuando visiten Winterfell. El oído de Tyrion se animó inmediatamente. ¿Los otros mundos iban a visitar Winterfell? Este viaje estaba resultando más interesante de lo que había anticipado originalmente. Al ver que el rey acababa de terminar de leer, aprovechó la oportunidad. Su excelencia, ¿podría tal vez leer la carta para ver por mí mismo las extravagantes afirmaciones? El rey lo miró, se encogió de hombros y le entregó la carta. Toma, Lannister, devuélvemelo cuando hayas terminado. Después de que Tyrion comenzó a leer, se sorprendió cada vez más. Afirmaban controlar los artilugios voladores a leguas de distancia, sin nadie a sus espaldas. Si eso era cierto, significaba que los extranjeros tenían la capacidad de comunicarse instantáneamente a esas distancias, lo que sería invaluable tanto en la diplomacia como en la guerra. Los libros mencionados también despertaron su curiosidad y le hicieron reflexionar por qué serían tan libres a la hora de compartir dicha información. No nos ven como una amenaza, se dio cuenta Tyrion. ¿Quiénes desprecian tanto nuestra fuerza, Tyrion? Luego, Jaime le dijo a Tyrion, quien apenas se dio cuenta de que había dicho las últimas palabras en voz alta. Bueno, los imperios que dicen ser de otro mundo pensaron que era una buena idea regalarle a Lord Stark no solo libros que detallen sus historias, sino también mapas de sus tierras, sin importarles que pudieran ser usados en su contra. ¿Y entonces? Si demuestran estar en nuestra contra, nuestro padre aún podrá aplastarlos como moscas. Que nos den esta información solo lo hace más fácil. El problema es que no creo que nuestro amado padre Tywin sea capaz de hacer eso. Sus artilugios voladores sin duda les darán una gran ventaja en cualquier guerra, y esas son solo las ventajas que conocemos. Podrían muy bien tendremos otras armas que les permitirán aplastar nuestras fuerzas en cualquier batalla campal, y no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Entonces fueron interrumpidos por una voz muy familiar. Jaime, ¿por qué nos hemos detenido?
¿Y a qué se agarra el enano? Bueno, hermana, un jinete Stark llegó con una carta que la criatura voladora dejó caer. Nuestro dulce hermano tiene esa misma carta en la mano. Dámelo. Su elegante hermana le ordenó, su disgusto por él claro en sus ojos. Aún pensando en esos extranjeros, Tyrion no se molestó en dar una respuesta ingeniosa y simplemente le entregó la carta a su hermana. Mientras su hermana leía la carta, Tyrion decidió que ya había permanecido en el partido del rey el tiempo suficiente. Tomaría a algunos de los guardias Lannister y cabalgaría directamente hacia Winterfell. No solo le daría un descanso de la compañía de su hermana y Joffrey durante unos días, sino que también le daría la oportunidad de leer libros de otro mundo. Sin duda, libros de otro mundo serían una lectura interesante. Jaime, llevaré a 5 guardias Lannister y viajaré hasta Winterfell. Parece haberse convertido en un lugar muy interesante en la última semana. Además, ya terminé de igualar mi velocidad con la timonera de Cersei. Jaime se rió de eso. Yo también, pero no creo que a ella y a Robert les agradeciera que me fuera. Entonces te veré en unos días. Antes de que Tyrion pudiera irse y buscar algunos guardias Lannister para el viaje, escuchó la fuerte voz de su hermana. Robert. Dale un giro a esta fiesta. No quiero que mis hijos estén a leguas de esos bárbaros. Perdiste la cabeza, mujer. Estamos casi en Winterfell. No hay manera de que puedan amenazarnos allí. La reunión solo será una gran experiencia para Joffrey. Haciendo caso omiso de la pelea entre su hermana y su marido, Tyrion terminó los preparativos, encontró algunos guardias que no estaban en el bolsillo de su hermana y abandonó el grupo del rey. Estaba más que feliz de dejar esto atrás por las maravillas de Winterfell, tanto antiguas como nuevas.